todo, pues saludarlos, darles la bienvenida, agradecerles que estén aquí hoy acompañándonos. Para nosotros en Oceanergia, por supuesto, es absolutamente gratificante que nos acompañen y compartan con nosotros en este día especial del Congreso de este año. Antes de empezar con todas las discusiones de los paneles, quisimos hacer este diálogo introductorio, una conversación tranquila, directa, sobre digamos, sobre la profundidad de los temas que a nosotros como demanda nos hacen mella y queremos que ustedes la conozcan. Por supuesto, pues saludo a mis compañeros en este diálogo, al doctor Adrián, que siempre nos apoya, a Mónica, que siempre ha estado pendiente de nosotros, y estamos esperando a Natalia. Yo quisiera comentarles y explicarles un poco por qué para los usuarios y para la demanda en general, pero en especial a la demanda no regulado, es necesario que a todos nos vaya bien en el sector. Para la demanda es esencial que la oferta funcione, para la demanda es esencial que la planeación funcione, para la demanda es absolutamente esencial también que la regulación sea efectiva, sea oportuna, y es esencial tener claras las políticas absolutamente definidas, como acabamos de ver lo que nos explicó el ministro, y dentro de este modelo sectorial que por lo menos hoy en día aún sigue vigente, también es esencial que el control y la supervisión sea absolutamente efectivo y también oportuno. Entonces, desde el punto de vista del usuario, nosotros buscamos la excelencia, buscamos que todo funcione, porque desde que funcione podríamos tener asegurado el abastecimiento de los energéticos de manera eficiente, efectiva, y podemos seguir aportando al desarrollo del país. Y en ese sentido, es importante que la demanda sea escuchada, es importante entender qué es lo que significa cuando se dan mensajes y afectan las decisiones desde el punto de vista empresarial e industrial. Porque siempre me preguntan, bueno, pero ¿cuál es la actitud de los usuarios industriales? ¿Cuál es la actividad de los usuarios industriales en el sector energético? Y siempre he tratado de explicar que las industrias hacen el mismo análisis técnico, económico, social y de futuro que lo harían cualquiera de los agentes de la cadena. Es decir, buscan una estrategia de abastecimiento, buscan una estrategia de financiamiento, buscan una estrategia de inversión, buscan una estrategia de desarrollo, y para eso necesitan las señales claras de todo el sector energético, que es absolutamente base de su desarrollo. Entonces, voy a empezar esta discusión y este intercambio con Mónica. Desde que conocí a Mónica me dijo, yo soy defensora de los usuarios, yo soy defensora que se entienda la integralidad de lo que para los usuarios es el servicio, y quisiera empezar a hablar por el tema de gas. Acabamos de escuchar que el ministro nos dijo que va a hacer todo lo posible este gobierno para abastecernos de gas. Sin embargo, hemos venido también como demanda recibiendo señales un poco contradictorias. Entonces, vemos a los que hacen oferta de gas en este país diciendo, vamos a abastecer el 65% de la demanda de gas del año 2025 y de pronto el 30% de la demanda de gas en el 2026. Eso, en otras palabras, es vamos a desabastecer el mercado en un 35% o en un 70% en los próximos 2 años. Entonces, como usuarios decimos, ¿qué es lo que está pasando? O sea, ¿qué es este mensaje tan extraño? Y vemos constantemente en las últimas 2 o 3 semanas mensajes de los usuarios deberían dejar de consumir gas inmediatamente. Entendemos que estamos en un proceso de transición y que tendremos que llegar a una disminución del consumo de gas eventualmente. Pero, Mónica, ¿qué pasa desde el punto de vista de todas las inversiones que hemos hecho durante décadas en toda la cadena de producción
de producción, de transporte, de distribución, de comercialización. ¿Y qué pasa con el esfuerzo de los usuarios? Las instalaciones, las conexiones, los gasodomésticos, en la industria, la reconversión tecnológica, las líneas de producción, la autogeneración a gas que hasta ahora está empezando a funcionar. ¿Qué pasa con ese escenario si realmente dejáramos de consumir gas? ¿Qué pasa con ese esfuerzo? ¿Qué pasa si inmediatamente tuviéramos que dejar de consumir gas? Entonces, ¿cómo sería el desarrollo de nuevas inversiones en combustibles que de pronto son más contaminantes o en electricidad como se quiere, pero donde de pronto no tenemos el abastecimiento total adecuado y entonces tampoco tenemos el equipamiento? ¿Cuál es esa visión que podemos esperar hacia el futuro? Bueno, Sandra, mil gracias a ti por la invitación. Un gusto estar con este auditorio y hablemos un poquito de cómo veo yo la situación de gas, entendiendo, yo quiero remontarme un poco a lo que ha sido el concepto de transición energética, en donde siempre como país y como a nivel global se ha hablado que cuando hablamos de transición energética tiene que ser justa, ordenada y sostenible. Y en ese proceso de hablar de transición energética justa que el gobierno ha cogido, y lo oímos hablar incluso desde que llegó este gobierno con la ministra Irene y posteriormente con el ministro Camacho, pues el gas es parte de esa transición por ser ese energético accesible con el cual nosotros podíamos avanzar. Sin embargo, Sandra, las noticias no son buenas. Tú estás hablando del 2025, pero yo quiero irme a la situación que está teniendo el país a partir del 1 de diciembre del 2024. O sea, me voy a ir un poquito antes para que entendamos que a partir del 1 de diciembre del 2024 hay un faltante del 12% de la demanda nacional de gas. Y eso no son buenas noticias para el país. Y la gran pregunta es, ¿por qué estamos acá? Y yo creo que hoy el gobierno tiene que estar claro que tenemos que actuar de manera de que se genere un plan de choque en el corto plazo, muy de choque en el corto plazo, al tiempo que se avanza con el mediano y largo plazo en proyectos que son fundamentales para el país. ¿Qué pasa entonces con esta problemática que estamos teniendo a partir del 1 de diciembre? Pues efectivamente nosotros tenemos que ser conscientes que tiene que entrar gas importado, que al entrar gas importado el precio del gas va a aumentar, ¿de acuerdo? Y que cuando nosotros miramos y seguimos hablando de esta escasez de gas, pues también entre lo que es el fenómeno de oferta y demanda, el gas que empieza a aparecer es un gas el doble de costoso que los precios que nosotros teníamos, incluso el gas nacional que empieza a aparecer está al doble del precio de lo que se traía. Entonces, cuando queremos tener una reactivación económica y estamos hablando de gas importado y estamos hablando de un fenómeno local con los precios por MBTU al doble de lo que se traía, pues la gran pregunta es, definitivamente aquí vamos a tener un fenómeno inflacionario, que es una realidad, porque esto nos va a llevar a un fenómeno inflacionario en donde el usuario va a ser el primero afectado. Entonces, colocar al usuario en el centro de la conversación, que el ministro lo decía, y lástima que no me está oyendo en este momento porque se lo he dicho varias veces, pues definitivamente el usuario se nos está quedando atrás porque el usuario va a tener que pagar unos costos mucho mayores que los costos a los que se traía, y eso genera una presión inflacionaria y tenemos un riesgo entonces famoso con la transición energética, y es cuántos industriales se van a echar hacia atrás y van a empezar a generar con otro tipo de energéticos mucho más contaminantes, y por tanto los avances en la transición energética que nosotros traíamos también no solamente se van a rezagar, sino que vamos a colocar, como digo yo, retro, vamos a ir hacia atrás, y creo que ese es un punto que es muy importante que tengamos que tener. Yo oigo los anuncios del presidente y oigo al presidente diciendo, no, es que tenemos ya que movernos hacia otros energéticos. Pues sí, pero es que también tenemos que ser conscientes, y yo aquí justamente miraba y traía estos datos que me parecían importantes, y es que nosotros estamos perdiendo 15 años de autosuficiencia de gas. Yo le oí a Luz Estela en una conversación que ella tenía, que hoy realmente nosotros cuando vamos y miramos los niveles de perforación que hoy traemos son 18 pozos
contra un promedio de 120 pozos que se perforaban hasta hace poco. Entonces, nosotros tenemos que ser conscientes que si no hay perforación, difícilmente vamos a poder tener una oferta de gas natural, de gas local, que sea lo suficientemente robusta y accesible para el usuario. Y si yo soy un industrial y si yo soy alguien, aquí acaba de llegar Rodolfo, con el cual hemos venido hablando siempre que se muevan hacia gas, bien sea con proyectos de gas natural vehicular, bien sea con proyectos industriales, pues la gran incertidumbre es ¿y qué va a pasar con esas inversiones, como tú dices, que yo he hecho? ¿Puedo avanzar? ¿No puedo avanzar? Y yo creo que nosotros es una obligación darles la certeza de que pueden avanzar, pero para que se puedan avanzar hay una serie de medidas que tienen que pasar en el corto plazo y que yo aquí las quiero traer, ¿no? Y es la primera, pues definitivamente nosotros necesitamos urgente que salga el decreto que permita comercializar el gas natural importado. Entendemos que ese es un decreto que está en cabeza, lo tiene el presidente, pero ese es un decreto que si no sale, pues también va a ser mucho más impactante para lo que significa este plan de choque en el corto plazo. Y esas son medidas, Sandra, que se tienen que tomar en el corto plazo, porque es que lo que es una realidad es que el industrial que ya hizo sus inversiones hay que respetárselas. O sea, nosotros no podemos echar para atrás con ese usuario y decirle apague, ¿de acuerdo? Apague porque es que yo solamente tengo capacidad para esto y tengo que ser lo suficientemente ágil y rápida entonces en entender cómo soluciono, y ahí hay temas donde el gobierno tiene que ser mucho más ágil en esas medidas. Esa para mí es una fundamental, y flexibilizar toda la parte de las medidas regulatorias para poder comercializar. Ahora, tenemos proyectos que ustedes me han oído y me oyeron durante el tiempo que estaba de presidente de TGI, el proyecto de la bidireccionalidad. El proyecto de la bidireccionalidad, TGI lo avanzó, ya salió la resolución del gobierno nacional para la parte que faltaba de Promigas. Necesitamos también que Promi agilice ese proyecto lo antes posible, porque ese es el proyecto también perfecto y lógicamente ahí hay que hacer inversiones en infraestructura, que entiendo que ya las está haciendo Promigas, que son los compresores que hay que colocar, pero necesitamos entender y hacer ahí un plan de choque para entender qué tan rápido somos capaces, no solamente de traer el gas importado, sino de colocarlo al interior del país, porque una, recordemos, es la situación de la costa y otra es la situación del interior, y el interior se está viendo mucho más afectado por esta situación que lo que es la costa. Y tercero y no menor, que me parece fundamental, el gobierno, lo habló creo que en la introducción, yo creo que este es el momento de acoger la regulación de la estampilla nacional. Yo, y aquí lo hablo como expresidente de TGI, no comprometo con este argumento a TGI, quiero hacer este disclosure rápidamente, pero sí creo que la medida de la estampilla nacional es una medida que en este momento Colombia requiere, Sandra, para que podamos avanzar mucho más rápido en lo que significa poder tener un sistema perfectamente enmallado y poder tener una tarifa de transporte que sea mucho más affordable. Creo que esos son temas fundamentales. Creo, aquí está Adrián, que los temas de infraestructura que se vienen y los proyectos a mediano y largo plazo son proyectos muy buenos, pero entendamos que los anuncios que se han hecho, todos estos temas, estamos hablando de gas para el 2029 y para el 2030. Y nosotros tenemos una situación muy de corto plazo a la cual le tenemos que dar solución. Y la mejor solución es tomar medidas de choque que nos permitan avanzar. Me duele creer que los usuarios que están avanzando en todos los procesos para colocar el gas en el centro y que nos han creído, de acuerdo, como actores claves del mercado en hacer la transición a través de gas, hoy tengan que o empezar a parar sus proyectos o echarlos para atrás. Creo que tenemos que ser responsables en esa parte y la responsabilidad empieza por ser capaces de colocar las medidas para poder comercializar rápidamente ese gas natural importado, para que las inversiones en las bidireccionalidades se hagan, para tener una tarifa
a través de un transporte, que nos quede toda la infraestructura anillada y empezar a entender que si seguimos hablando que el gas está escaso y que no hay gas, empieza a aparecer un fenómeno de especulación, el cual todos nosotros tenemos que cuidar, porque ahí sí que el usuario va a ser el mayormente afectado. Muchas gracias. Sí, yo simplemente quisiera decirles que desde el punto de vista de los usuarios no regulados, realmente es, digamos, impensable pensar que nos vamos a tener gas inmediatamente y suponer que deberíamos ignorar todas las inversiones y todos los beneficios que trae el gas en este momento sin ignorar la transición energética. Sandra, yo confío mucho en las declaraciones que ha dado Ecopetrol. O sea, nosotros en este país sabemos que Ecopetrol es uno de los mayores consumidores. Entonces, cuando uno oye al presidente Ecopetrol, al doctor Roa, diciendo que no va a haber escasez de gas, yo le creo. Yo tengo que estamparle a él ese tema. Entonces, yo creo que el país también, si bien es cierto, está pasando todo esto, estamos esperando los esfuerzos que Ecopetrol tenga que hacer a ese respecto. Sí, y en ese sentido, Adrián, bienvenido. Te hablo aquí como usuarios, como representante de los usuarios, el punto, digamos, esencial y un poco complejo que observamos como usuarios, aparte de los análisis que hacemos de manera propia y que vas a poder observar, es los mensajes tan contradictorios entre hay y no hay, entre hay pero hay poco, entre de pronto sí, de pronto los tiempos. Y ahí el papel de la planeación es esencial. Yo creo que tú lo has decantado y lo tienes absolutamente claro. Yo creo que la planeación dentro del modelo que por lo menos hoy tenemos vigente es absolutamente crucial. No tengo que repetirlo, pero es esencial y creo que lo ha venido cumpliendo en dar información totalmente sustentada al mercado. Me encanta ver cuando casi que semanalmente envías por el WhatsApp. El spam del que eres víctima. No, pero es magnífico porque en otras épocas no se tenía acceso a los estudios que hacía la UVME y creo que es un patrimonio poder tener el acceso a todos los estudios y la información es absolutamente esencial para todo el sector, pero por supuesto para los usuarios. Creo que esa misión y esa responsabilidad de la UVME está hecha con mucha grandeza. Igualmente creo que la fortaleza en los escenarios de evaluación, los criterios técnicos, los diferentes modelamientos que hace la UVME también son esenciales. Por supuesto, toda la base de los planes de cada sector y el plan energético. Y quiero decir algo aquí y es, así como se dice que la transición energética no se puede hacer sin transmisión, yo creo que el sector no puede vivir sin planeación. Es esencial. La UVME es absolutamente esencial para el sector energético y para los usuarios. Sin embargo, y tengo que hacer una pregunta muy directa, es la planeación, si bien en muchos casos es indicativa y en muchos casos es base para las convocatorias, no se está cumpliendo en muchos de sus atributos, no se cumplen sus cronogramas, no se cumplen sus presupuestos de conexión y de acceso, no se cumple en el punto de las convocatorias oportunas, tanto en energía eléctrica como en gas. Y tampoco se hace una evaluación del impacto de ese no cumplimiento en términos del impacto económico a los usuarios, que se ven todos los temas de precios, de componentes tarifarios como las restricciones. Y ahí, como usuarios, nos cuesta mucho, Adrián, entender por qué esa planeación que es tan sólida, tan fuerte, con tanto criterio, no incluye como unos criterios de realidad, desde como lo vemos nosotros, para ajustar, por ejemplo, los cronogramas que sabemos que son incumplibles o que la realidad actual no se logran alcanzar. No logramos que la planeación no sea una planeación para administrar la escasez. O sea, como usuarios quisiéramos ver una planeación de abundancia, de oferta, de crecimiento, y hay una sensación de que tanto la demanda de gas como electricidad está absolutamente maniatada porque no tenemos la capacidad de atenderla. Y varias veces te he escuchado decir, y aquí ya termino para que intervengas,
y es si logramos cumplir todas las condiciones supuestas de lo que hemos evaluado, tendremos toda la expansión futura para que en el sector eléctrico dupliquemos la capacidad instalada con energía renovable no convencional y para que podamos atender el gas. Pero la verdad es que nunca esos supuestos se cumplen al 100% teórico. Eso quiere decir que como usuarios quisiéramos ver escenarios mucho más reales para no estar enfrentando situaciones críticas de resolver en este instante, como dice el ministro, a ver si llueve, a ver si logramos un poquito más, a ver si logramos pasar. La planeación debería ser abundante, amplia y darnos la posibilidad de crecer y no tan estrecha. Entonces, no sé si desde tu experiencia y lo que están viviendo nos puedas ayudar a entender como usuarios esta situación. Perfecto, gracias. Bueno, primero agradecer la invitación. Varios avisos parroquiales antes de ir a la pregunta, que es bien densa en general. Este es un sector muy masculinizado históricamente y creo que estamos viendo que las mujeres han ganado un rol de liderazgo bastante preponderante, necesario, postergado. Entonces, felicitar también, digamos, en general de esa apuesta por dar un mayor rol protagónico a las mujeres, que por supuesto no pasa solamente por ocupar cargos, sino por un cambio de visión que ha sido muy patriarcal desde las prácticas, y eso también hace parte de las apuestas de la unidad. Entonces, hay un documento muy bonito que nosotros hicimos sobre perspectiva de género en la planeación minero-energética. No es fácil encontrar elaboraciones teóricas de este estilo, pero pues lo pusimos también a disposición para discusión en este tema de hacer también, ¿cierto? En la UP en esta etapa nos gusta mucho hacer, mostrar actos y mostrar pues mucha contundencia a través de lo concreto y de los actos. Dos, mencionar o iniciar con lo último que ya decías tú, y son los mensajes. Voy a hacer ahí como un pequeño paréntesis y sí vuelvo con el hilo conductor de lo que quiero comentar. Cuando uno escucha decir el 1 de diciembre ya hay escasez, ¿saben a quién impacta negativamente eso? A la demanda. Porque esos mensajes de escasez generan movimientos especulatorios y los únicos o los que van a sufrir las consecuencias son los usuarios. Entonces, por eso hay que ser muy cuidadoso, muy responsable, muy ponderado. El llamado a la sindéresis nunca será redundante. Un llamado a la ponderación en los mensajes también, porque al final de cuentas, si uno lo que quiere es atacar a un gobierno, lo que está haciendo al final es atacar al usuario, que es el que va a pagar las consecuencias de esos movimientos especulatorios. Entonces, es un primer llamado que quiero hacer y por eso conectarlo con lo último que decías. En efecto, la planeación ha llegado a unos tiempos que paradójicamente estamos apagando incendios. Tú lo mencionas, la planeación debería ser planear con criterio casi que de redundancia en muchos aspectos, de robustez, y por supuesto para nosotros en el ejercicio de planeación hay cosas que yo puedo hacer, pero hay una que no puedo hacer y es devolver el tiempo. Esa sí no la puedo hacer, pero sí estamos acelerando todo lo acelerable. Donde podamos utilizar mecanismos fast track, lo estamos haciendo y ya lo voy a mencionar. Pero también para el planeador y para la visión de largo plazo es muy importante ver las ventanas largas de tiempo para saber de dónde venimos, ¿cierto? De dónde venimos, cuáles son las tendencias históricas y qué hay que hacer para revertirlas si es necesario. Entonces, en esas ventanas grandes de tiempo, ¿qué es lo que ve uno? Ya lo mencionaban ustedes y el ministro también. En ventanas grandes de tiempo, lo que uno ve es que pasamos de 5.7 gigapies cúbicos de reservas de gas en 2012 a 2.3 por nuestra época, es decir, una reducción
Al 2022 ya había existido una reducción del 50%, hoy una reducción del 58% desde el 2012, es decir, pues hay un declive, es la geología sacando sus banderas, y no solo la geología, también es la tasa de retorno energético. Cada vez es más costoso energéticamente sacar y generar nuevos energéticos, es la discusión de la tasa de retorno energético. Entonces esa es una realidad que no empezó el 7 de agosto del 2022, es una realidad estructural de las reservas de gas. Dos, por el lado de energía eléctrica, que cada vez están más interconectados, obviamente, gas y electricidad. En electricidad uno también va viendo eso. Natalia también lo ha comentado en muchos escenarios. Esto es algo que viene de tiempo atrás. Cuando uno hace la relación de volumen de embalse en un país altamente dependiente del agua para sus hidroeléctricas, cuando uno hace la relación de volumen útil de embalse desde el 2000 sobre la demanda promedio, todo en gigavatios hora sobre gigavatios hora, ¿cierto? Aportes en agua traducidos en energía versus la demanda promedio. Lo que uno observa es que ese numerito adimensional, al final de cuentas, empezó en 120 y vamos en 80. Y ha sido casi que monótonamente decreciente desde el 2000. O sea, esto no empezó el 7 de agosto del 22, es una realidad conocida desde hace muchas décadas. El embalse agregado colombiano ha perdido capacidad de atender la demanda con la suficiencia que lo hacía hace 24 años. Cuando analizamos los déficits de aportes, nuevamente, desde el 2000 al 2013, nunca se llegó a superar en año promedio día, nunca se llegó a superar un déficit aportes versus demanda de más allá de 37 gigavatios hora día, entre el 2000 y el 2013. A partir del 2014 hemos superado esos déficits promedio año-día 3 veces, más allá de 40 gigavatios hora día, y si este año no termina de llover muy fuerte, seguramente será el 4.º año. Es decir, hay muchos campanazos, muchas alertas que desde hace ya más de una década el sector viene sacando banderitas rojas. Yo lo he mencionado, creo que el posterior al año 94 hemos tenido enormes avances, pero en la última década la realidad nos está mostrando una contracción importante. Y si uno no lee eso, si uno no lee la perspectiva histórica gruesa y grande, va a llegar a conclusiones erróneas y seguramente va a tomar decisiones también incorrectas. Mencionabas, por ejemplo, el tema de los pozos exploratorios, pero hay que decir que la historia de los hidrocarburos es una antes del 2014, otra después del 2014. Sí, el antes del 2014 por los precios, por supuesto, pero el declive en exploración, en sísmica y en pozos exploratorios después del 2014, pues ha sido la que arrastramos hasta el día de hoy, y de hecho la que tiene también en una situación cada vez un poco más estrecha, particularmente el sector gas. Y otro elemento que es importante mencionar, ya lo mencionabas también, es importante también que los productores pongan su grano de arena, porque claro, ante unas situaciones estructurales de márgenes un poco más estrechos, parte de las estrategias comerciales pues puede ser aprovechar el momento para pues vender el gas no en el primario sino en otros escenarios con unos márgenes un poco mejores. Eso no es ilegal, pero no debería ser tampoco lo correcto como apuesta de país, porque al final lo sales pagando la demanda. ¿Qué quiero decir con esto? Cuando uno hace los balances del gestor, al final de cuentas uno ve suma y resta, o sea, ahí no hay que hacer ningún cálculo súper elaborado. Uno ve que el gas está, desde la misma declaración de producción, inclusive contando con la contracción entre 2023 y 2024, cuando lo pasa a las digamos lo disponible para venta, el gas está, ¿sí? Pero efectivamente el cierre de los contratos para venta en firme es donde está el descalce, existiendo todavía un gap muy importante para subir ese porcentaje de venta en firme. Entonces ahí es donde uno vuelve y llama la atención. Esas son cosas que yo no voy a decir qué tipo de comportamientos son, solo voy a decir que son comportamientos atípicos. Cuando uno mira el histórico de las declaraciones de producción, siempre han tenido una tendencia, ¿cierto? Como una montañita en los primeros años y después el declive normal, una montañita en los primeros años y después el declive, pero las del 23 y el 24 tienen comportamientos muy diferentes. Bajan de una y de hecho en la última
tiene como una recuperación después del 2027. Es atípico, ¿sí? ¿Por qué el porcentaje entre la PTDB, entre los volúmenes para venta en firme y los volúmenes disponibles para venta cayeron tan dramáticamente entre el 23 y 24? Normalmente esa proporción es del 63%, 71%, por ahí. ¿Por qué en las últimas declaraciones esos porcentajes están en 23, 30%? Es decir, ahí está el gas porque lo tienes disponible para venta, simplemente no lo quieres poner para venta en firme. Nuevamente, son comportamientos atípicos. No será esta unidad, no es su competencia entrar, ¿cierto?, a definir por qué. Pero esas son cosas que la gente tiene que saber, porque para eso estamos, es información pública. Lo que pasa es que hay una que se publicita más, otra que no. Pero pues el deber también mío como secretario técnico de la comisión asesora también para la coordinación y el seguimiento de la situación energética del país es contarles estas cosas. Y lo que sí puedo hacer como planeador, porque el tiempo no lo puedo devolver, es acelerar lo que puedo acelerar. Proyectos prioritarios del 2017 de infraestructura de gas natural eran prioritarios en el 2017. Este año los estamos adjudicando las auditorías. ¿Qué pasó en esos 7 años? No sé, muchas cosas pudieron haber sucedido, pero también hay que contarle a la gente que eran prioritarios desde el 2017 y hoy la UME está adjudicando esas auditorías para 5 proyectos de infraestructura de gas natural, parte de lo que comentabas, bidireccionalidad Barranca-Ballena, pues que ya venía adelantado, por supuesto, la interconexión entre los dos sistemas, fundamental, la bidireccionalidad Barranquilla-Ballena, fundamental para aprovechar el gas de la costa, de donde venga, y además de, bueno, y las obras del suroriente y las nuevas señales del plan de expansión, ¿cierto? Ustedes saben que el plan de expansión, hablo del plan de abastecimiento de gas natural, no se actualizaba, el estudio técnico del plan de abastecimiento no se actualizaba desde el 2019. Nosotros llegamos y por supuesto el año pasado construimos toda la información con todos los agentes, pues este año quedan firme y ahí también hay señales importantes, señales que permiten inclusive el anuncio CENIT, TGI, Ecopetrol para reconvertir infraestructura entre el Valle Inferior del Magdalena y el centro del país, eso lo habíamos puesto en el plan. También la infraestructura flexible en La Guajira para que de donde venga el gas podamos internarlo y podamos utilizar esa molécula, es decir, eso es lo que podemos hacer desde la unidad también en términos de infraestructura y yo creo que ahorita habrá tiempo para contarles más del lado de energía eléctrica también. Bueno, muchas gracias. Quisiera resaltar que para la demanda, el papel que hace la UME en todos estos comités asesores y algo que de pronto lo hace naturalmente y es la coordinación interinstitucional es absolutamente esencial. Desde lo que observamos, la UME es casi que el único que está integrando y un poco articulando para el sector todas las entidades y todos los aspectos y eso es algo que no se puede perder. Pero bueno, voy a seguir con Natalia, la saludo, le agradezco por estar acompañándonos aquí. Natalia, hace 2 días observamos una declaración de prensa de todos los gremios de oferta de electricidad y gas, donde pues, se daba, digamos, una concreción de las alarmas que se vienen presentando sobre los problemas de abastecimiento, los problemas de expansión. Y quiero decirte que como demanda y como usuarios, pues es un poquito complejo observar que los generadores se quejan de que no hay generación, los transmisores se quejan de que no hay transmisión, los distribuidores se quejan que no hay distribución ni capacidad de transformación, el regulador se queja de que no hay regulación, la superintendencia del control se quejan de que no hay control. Entonces uno dice como usuario, bueno, ¿dónde está el punto de este modelo que los que tienen que responder en cada responsabilidad como que no logran concretar esa responsabilidad? Y entonces, pues al final tenemos una coyuntura
que todos conocemos y que no quiero repetir, pero que como usuarios pues ya veníamos advirtiendo, pero que nos sentimos un poco impotentes de poder resolver o articular, y de la cual sencillamente, como lo decía el ministro, pues somos completamente no víctimas, porque es una palabra muy fea, pero digamos afectados directamente, y que nos impiden, digamos, crecer como quisiéramos para contribuir a todo el desarrollo económico, de empleo y de bienestar del país. Entonces, quisiera escuchar esa alarma y esa visión que ustedes tienen, y que nos compartieras en el sector energético. ¿Qué nos puedes decir a nosotros los usuarios? Bueno, Sandra, muchas gracias por la invitación. Un saludo muy especial al doctor Adrián, a Mónica, a la Junta Directiva de Asoenergía. Un saludo muy especial a todos ustedes que están hoy aquí y que hacen parte muy importante del sector, porque son los que demandan lo que nosotros producimos, ¿sí? Y en gracia de discusión, además les digo, hemos en algunos momentos con Sandra hemos tenido conversaciones complejas sobre el sector, pero en general lo que uno encuentra aquí es personas supremamente técnicas, supremamente preparadas, donde en medio de la diferencia, porque hemos tenido diferencias, hemos podido llegar a consensos, ¿sí? Y arranco por ahí porque muchas veces entre la oferta y la demanda tenemos formas diferentes de ver las situaciones, pero cuando encontramos causas comunes nos hemos puesto de acuerdo, y esto yo creo que además lo han podido ver en un comunicado anterior al que hicimos nosotros en la rueda de prensa, en la que tenemos una causa común. Y causa común, quiero usar esas dos palabras como un tema supremamente importante, y es que esa causa común nos tiene que reunir a todos a solucionar las coyunturas en las que estamos hoy. Causa común, eso incluye al gobierno, y en medio de las diferencias que tenemos de ideología con el gobierno, no nos pueden separar de las discusiones técnicas de este sector, ¿sí? Y yo quiero, como primer mensaje, Sandra, yo creo que partir de la base de que este ha sido un modelo exitoso, tanto que en los últimos 30 años no nos hemos apagado, y que lo que nos está pasando hoy era previsible y era evitable. Y pues el doctor Adrián nos ha querido decir que es que hay mucha cosa heredada. En lo que nos contestó el ministro de Minas ayer a todos los gremios, la palabra heredada además estaba escrita con mayúscula, ¿sí? Y yo creo que en gracia de discusión hay coyunturas que vienen de gobiernos anteriores, pero a este gobierno le tocó reaccionar. Y nosotros llevamos casi 3 años diciéndole al gobierno: ojo con los balances de energía, ojo con el gas, ojo con la opción tarifaria, ojo con el problema financiero de las empresas, ojo con las empresas que no están contratadas, que en la gran mayoría son públicas, que ellos son los que el gobierno es el que las controla, ¿sí? Y que nos hayamos sentado todos a hacer un comunicado y una rueda de prensa como la que hicimos antier, no es que tengamos o que querramos hacer un llamado a una crisis, ni que no sé, en algunos casos me han dicho queremos generar una sensación de incertidumbre. No, es que la sensación de incertidumbre la tenemos, y la tenemos en el sector hace mucho rato, ¿sí? Y lo que tenemos es una gran preocupación, porque si seguimos en la palabra heredado, no vamos a poder resolver los temas de coyuntura, y temas como por ejemplo lo que a ustedes les preocupa hoy en día, y es tener energía para el 2025, 2026, 2027, que ustedes mismos se podrán dar cuenta de lo que está pasando,
¿sí? Los déficits entre oferta y demanda en el sector eléctrico, no voy a entrar a hablar del tema de gas, en el sector eléctrico se están achicando de una manera supremamente acelerada. Nosotros le hemos insistido al ministro de Minas que por favor hay que sacar las subastas de energía. Se lo dije a la ministra Irene el primer día que llegó. Y desafortunadamente una discusión de tarifas de energía secuestró la agenda de todo el sector. Y secuestró la agenda regulatoria y secuestró la agenda de desarrollo de proyectos, de modernización del mercado, de mirar el tema de mercados intradiarios, un montón de temas que son fundamentales para este sector, solo por tener una conversación de tarifas, que es válida, no digo que no sea válida, pero estamos en la coyuntura de tarifas que estamos hoy, es por falta de energía. ¿Y cuál es la solución, Sandra? Más energía. Y yo creo que ese ha sido el llamado de nosotros, porque el balance es preocupante, ¿sí? Nosotros, en términos de oferta y demanda, además con las cifras de la UPME, el próximo año, en el escenario medio de la UPME, estamos a un 1%, tenemos un 1% de colchón, que eso casi que no nos deja sacar ninguna planta en mantenimiento, ¿sí? Y si de verdad no se dan las señales de política pública, y esto no es que no querramos asumir nuestra responsabilidad. Aquí hay empresas jugadas por hacer inversiones, grandes inversiones. Calculamos de aquí al 2027 más de 9 billones de pesos que hay que hacer para poder atender la demanda, pero necesitamos las señales de política pública, ¿sí? Necesitamos las señales regulatorias para poder hacer las inversiones. Este sector, como ustedes muy bien lo conocen, tiene una particularidad, y es que nosotros no funcionamos como un contrato minero que tiene un título minero, ni como una concesión de petróleo que tiene una concesión, digamos, a cierto tiempo. Aquí, cuando después del apagón, lo que se creó fue un contrato de confianza y de confianza regulatoria. Y esa confianza regulatoria se ha venido minando de una forma preocupante en la medida en la que la discusión de precios ha dado señales de intervención y ha dado señales equivocadas, en la que el inversionista hoy dice, pero ¿será que sí quieren que yo haga estas inversiones acá? ¿Cómo van a ser las reglas de juego para seguir haciendo las inversiones que necesita este país? ¿Sí? Y este sector es muy, muy complejo, es muy sofisticado, es supremamente técnico, y cualquier tuerca que se le toque a un punto de la cadena le pega al resto de la cadena. Y en gracia de discusión, por eso fue además el comunicado intergremial. Es que hoy tenemos un problema de energía y tenemos un problema financiero. Y los dos nos llevan a una dificultad muy compleja, que es falta de energía, ¿sí? Entonces, yo creo que cada uno asume las responsabilidades que tiene. Esto no es un tema de zafarse de las responsabilidades, pero yo hago un llamado muy respetuoso, como lo he hecho al gobierno nacional, y es que hay que atender la coyuntura. La palabra heredado, pues eso es tiempo pasado, ¿sí? Pero también tenemos que ser honestos y francos con que hay una gran preocupación y que la tenemos que atender. El discurso de transición energética, claro que estamos de acuerdo con transitar ese camino, claro que estamos jugados con seguir haciendo inversiones en energías solares y eólicas, pero son energías que no nos dan la confiabilidad como tecnologías que necesitamos y a las que hemos renunciado, que son la térmica y son la hidráulica. Entonces, bienvenida a la transición energética, pero tenemos que pasar a la acción, y pasar a la acción en los temas de seguridad energética, porque este es un sector supremamente transversal a todas las actividades productivas de este país. Lo que le cuesta un apagón a Colombia en una hora diaria, según el Banco de Bogotá, son 250.000 millones de pesos la hora. Y de acuerdo a estudios de Fedesarrollo, podríamos estar perdiendo 1.5 puntos del PIB
Esos son casi 24 billones de pesos. Entonces, yo creo que tenemos que ponernos de acuerdo en lo que estamos de acuerdo, en los puntos de encuentro que nos hagan salir de esta coyuntura. Pero, doctor Adrián, con todo respeto, de verdad le digo, seguir usando la palabra herencia y heredado no nos va a sacar de la coyuntura en la que estamos, y hay que aceptar que estamos en una coyuntura. Yo ¿sí? quiero entrar ahí un poco para terminar este diálogo, dar simplemente unas cifras, y en este contexto para los usuarios y en este modelo que tenemos, hemos hablado desde el punto de vista de la oferta, hemos hablado desde el punto de vista de la planeación, estamos claros con la política general que está en las leyes y en los decretos, pero algo esencial para el usuario es la regulación. Y quiero simplemente terminar un poco haciendo una reflexión sobre la regulación, y es que la regulación, y creo que ya, digamos, en todos los sectores y autoridades del país se han dado cuenta de lo importante que es la regulación. De hecho, el ministro, antes de hablarnos aquí, estaba en una reunión de la CREC, y creo que las decisiones regulatorias son esenciales. Yo hice una revisión de la regulación, porque ha estado, digamos, en los últimos 30 años, en mi concepto, de alguna manera deteriorándose, sobre todo en calidad, pero en oportunidad. Y entonces, la regulación, por supuesto, tiene la base y el contexto de la ley. Tenemos las leyes sectoriales, la 142, la 143, tenemos todos los decretos, digamos, que las reglamentan para que luego la regulación pueda actuar. Y encontré que desde el año 94 hasta el 2015 solo hubo un reglamento de desarrollo, digamos, sectorial, y a partir del año 2015 ese decreto de desarrollo sectorial se modificó 52 veces. Es decir, las decisiones de decreto que toma el gobierno y que toma el ministerio para guiar la política hacia la regulación. 52 veces desde el año 2015, 7 de las cuales en este gobierno. Y son decisiones, no quiero decir que no sean lógicas, en este gobierno las decisiones han sido el tan famoso decreto de agilizar la toma de decisiones en los precios, en la comercialización, en la participación del usuario, temas de renovables, temas de hidrógeno blanco, pero que al final no han sido tan efectivas porque la regulación aún no ha llegado. Y en los últimos, del 2015 al 2022, pues eso quiere decir que se modificaron más o menos 45 veces esas directrices de política para el regulador específicamente. Muy pocas de esas decisiones fueron de minería o algo de GLP, todas básicamente fueron de electricidad y gas. Y hay, digamos, medidas de subsidios, hay medidas de promoción de ciertos energéticos, pero hay medidas tan fundamentales como el esquema tarifario especial para la costa, por ejemplo, o el pasar las decisiones de desarrollo de expansión de la CREC a la UVME en renovables, o temas que, digamos, distorsionan un poco las bases fundamentales del modelo. Entonces, sin querer quedarme ahí y hablando de que la regulación es muy importante para el usuario en su oportunidad, porque por supuesto tiene que ser efectiva, eficiente, cumplir la ley, tener todas las características económicas, legales, técnicas. Lo más importante para el usuario es la oportunidad en la toma de decisiones. Creo que en la planeación, tú lo acabas de decir, se ha venido, digamos, decantando eso, pero desde el punto de vista de regulación, y para terminar, el contexto tarifario dice que las tarifas deben tener un periodo tarifario de 5 años. Si llevamos 30 años desde la ley, quiere decir que deberíamos tener 6 periodos tarifarios de cada uno de los componentes, o el CU o el componente de gastos de tarifa de gas. Y en el CU debería haber 6 periodos tarifarios y debería haber 6 periodos de cada uno de los componentes de las tarifas. 6, si cumpliéramos esa oportunidad. Resulta que no, tenemos solamente 2 de transmisión,
que han durado entre 10 y 15 años. Tenemos solamente 2 de comercialización, tenemos solamente 2 de CU y tenemos 4 que se aproximan un poquito en distribución. Es decir, en toda la historia de tarifas, solo una vez en un cargo de distribución se cumplieron los 5 años. De resto, llevamos periodos tarifarios de 12, 15, 14 y 16 años sin que haya oportunidad en las fórmulas tarifarias. Y eso claramente distorsiona el efecto en los usuarios. Entonces, bueno, solo quería dejarles esta reflexión, agradecerle mucho a mis compañeros en este diálogo introductorio. Tenemos que seguir con nuestra agenda. Les doy las gracias y un aplauso para mis compañeros.